civilización de Roma se ha desarrollado el año 753 a.C., como están observando ahí en la imagen, e interesantemente tiene un detalle muy curioso. Esta civilización se desarrolla con una cultura llamada los etruscos. Como están viendo ahí en la pantalla, seguramente pueden observarlo ahí en la parte media justamente, tiene el término de etruscos ahí en el lugar donde dice Belatri o también mencionado etruscos. Entonces es una cultura que se va a desarrollar y poco a poco va a ir cambiando de configuración, vamos a decir, cultural, hasta llegar a ser justamente la civilización de Roma. Ahora, la civilización romana tiene un poquito de historia interesante, vamos a especificar algunos detalles, anótense. Tiene una primera etapa llamada justamente la monarquía. Cuando hablamos de la monarquía, estamos hablando específicamente de una persona que es el líder de toda la civilización. Más específicamente les voy comentando, en realidad cuando decimos la palabra mono significa uno, y la otra palabra de la cual procede justamente el término de monarquía es autarquía. Les vuelvo a repetir, mono significa uno y autarquía significa en este caso gobierno. ¿Qué tenemos entendido en este caso entonces, compañeros? El gobierno de uno. Fíjense, el gobierno de uno. ¿Qué quiere decir esto? Hay un líder que va a gobernar justamente la civilización romana. Listo, hasta ahí tenemos entendido el caso de la primera etapa. Cuando se ha desarrollado justamente el año 753, que está mencionado ahí también en la imagen. A partir de ahí, ¿hasta cuándo? Vamos a la segunda etapa para esto. La segunda etapa tiene que ver justamente con, anótense, la república. La república. La república tiene que ver justamente en el año 511 antes de Cristo. 511 antes de Cristo. En el caso del año 511 antes de Cristo se ha desarrollado, hay otras versiones, chicos, por si acaso les voy comentando, 511, hay algunos que le colocan 510. No sé si es equivocación o simplemente en algún caso varía el dato, pero lo que yo he encontrado, el dato es 511, pero hay algunos documentales que varían diciendo 510. No sé si por hacerlo más sencillo la fecha, pero anótenlo entre paréntesis 510 por si acaso. Ahora les voy comentando, en realidad, en esta época 511 se desarrolla justamente un invento llamado la República. ¿Qué es la República? Anótense, es una organización política, ojo, fíjense, organización política, social y económica. Eso había sido entonces lo que se denomina la República. Les vuelvo a repetir, es una organización política, social y económica. 3 ámbitos tienen que ver con esto. Entonces vamos a detallar un poquito más. Hagan un pequeño triángulo que usualmente hacemos nosotros en colegio, el triángulo de los tipos de clases o grupos sociales. Anótense a la cabeza los patricios. Para algunos debe sonar medio chistoso, ¿no? Ahí está. Los patricios. Número 2, van a anotarse lo que se denomina el pueblo. Y en tercero, los esclavos. Ahí está. Entonces, son 3 datos importantes acerca de lo que nosotros estamos mencionando. Son al mismo tiempo parte de la política, de la sociedad y de la economía. Al inicio que les dije, los patricios, ellos son gobernantes por si acaso, son castas completamente cerradas. Entonces está el primero que son los gobernantes, la nobleza si quieren ustedes.
En segundo lugar, como ya han podido ver, socialmente está el pueblo en segundo lugar y son menos importantes, entre comillas, por ser justamente personas sin título noble. Y en tercer lugar, pues justamente va a estar la parte o la base económica de toda la sociedad, que va a ser en este caso justamente los esclavos. Listo, compañeros. Vamos a detallar otro punto, la última etapa que es muy importante también, y esta etapa se llama justamente el imperio. En el caso del imperio, ¿qué es lo que va a suceder? Nace este imperio el año 27 antes de Cristo. Anótense, 27 antes de Cristo. 27 antes de Cristo. Entonces, a partir de ese momento se va desarrollando el caso de el Imperio Romano. Pero hay un detalle más. No solamente les pueden preguntar en cuanto a años, sino en cuanto a siglos. Anótense siglo primero antes de Cristo. Entonces, cualquiera de las dos versiones es visible, 27 antes de Cristo o primer siglo antes de Cristo. Esta última etapa vamos a desarrollarla posteriormente, hablando un poquito más en específico en la Edad Media, pero anótense cuál ha sido el primer emperador. El nombre del primer emperador de este imperio se llamaba Cayo Julio César Octavio. Les vuelvo a repetir, Cayo, C-A-Y de Yoyo o Cayo, Julio César Octavio. Julio César Octavio. Listo. Entonces ahí ya tenemos el caso de justamente el emperador. Ahora, hay un detalle interesante que hay que destacar. Este es el primer dictador, se le conoce, del imperio. En realidad se ha desarrollado, vamos a decir así, una guerra civil, y producto de esta guerra civil se ha hecho el personaje del poder, Cayo Julio César Octavio. Y al llegar a ser emperador, se cambió de nombre. Interesantemente, se ha cambiado de nombre. El nombre va a ser ahora Augusto César. Fíjense, Augusto César. Sí, se cambió de nombre, interesantemente. Listo, compañeros, entonces ya tenemos el dato de la civilización romana. Los avances culturales de la civilización romana tienen que ver justamente con un dato importante que lo están observando ustedes. Es el anfiteatro Flavio, uno de los avances culturales muy interesantes de la civilización romana. Se ha desarrollado el llamado Coliseo Romano a partir del año 72 al 80 después de Cristo. Conocido también hoy por hoy más convencional, vamos a decir, como Coliseo Romano, pero tiene el nombre de Anfiteatro Flavio. Y para nosotros los cristianos es llamado el término Circus Romano, el circo romano. Listo. Esos son los datos importantes, interesantes de la civilización romana, aparte de que anoten, ha tenido la escritura latina, por si acaso. La escritura latina. Y listo, compañeros. Así terminamos el caso de la edad, justamente la edad antigua.